están? Vamos a hablar de la ley de migración porque ha sido tema en estas últimas semanas, se ha extendido este debate y no solamente ahora en el Congreso Nacional, en el Senado en los últimos días, sino que es una legislación que lleva décadas en nuestro país, si bien se ha discutido en los últimos años, ahora claramente tiene un contexto bien distinto con la pandemia. Hay algunas indicaciones más polémicas o controversiales y de eso vamos a conversar a continuación con Macarena Rodríguez. Ella es la directora de la Clínica Jurídica de Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado y miembro del directorio del Servicio Jesuita a Migrantes. ¿Cómo estás, Macarena? Muy bien, Frecia, muchas gracias por la invitación. Bien, lo decíamos, a propósito de esta ley que nos rige desde 1975, se ha extendido el debate en las últimas semanas. ¿Cómo los han visto ustedes desde el cargo que tienes en esta materia, además? Bueno, hemos seguido muy atentamente la discusión del proyecto de ley. Hemos hecho un llamado muy claro a pensar esta ley tal como tú dices, no solamente en el contexto de la pandemia, sino a pensar que esta es una ley que nos va a regir por los próximos 20 o 30 años. Y por lo tanto, hacemos un llamado a los parlamentarios a que esta sea una votación con altura de miras, no con intereses transitorios, momentáneos, específicos, sino pensando en que el país, en que el desarrollo de los países necesita de la migración y lo más importante, que la migración debe ser siempre orientada hacia la regularidad, a que para el país y para los propios migrantes es necesario estar regular en el país. Si no están regulares, el Estado deja de percibir los ingresos, por ejemplo, los impuestos, porque ellos no pueden estar contratados formalmente. Pero además a los migrantes los ponemos en una situación de mucha desventaja, los ponemos en un círculo de la informalidad, lo que significa que trabajan sin un contrato de trabajo, muchas veces sin la certeza de si les van a pagar o no, y además deben pagar arriendos, por ejemplo, que el resto de las personas no tienen que pagar. Se someten a un círculo que es sumamente perverso respecto de abusos que se cometen en contra de ellos. Entonces, el llamado que hacemos desde el Servicio Jesuita, desde el trabajo que hacemos en las clínicas con inmigrantes, es a pensar en eso, a que nuestro sistema tiene que ser capaz de reconocer cuáles son los flujos migratorios y capaz de encauzar la migración. Lo que no podemos hacer es esconderla, es negarla, es taparla, porque ese también es un efecto que uno puede apreciar, ¿sí? Sí, ¿qué pasa con los puntos más controversiales? Lo decíamos al inicio, porque aquí en un proyecto que ya venía hace mucho tiempo, estancado de hecho, cuando se empieza ahora a discutir, hay dos puntos en particular que han sido bien polémicos, controversiales, incluso con anuncio del presidente de vetarlos en caso de que estos sean aprobados en su oportunidad, es el turismo laboral y la regularización extraordinaria. ¿Por qué crees tú que estos han sido tan debatibles y no hay algo de encuentro entre los distintos sectores? Bueno, porque precisamente allí es donde confluyen estas dos miradas, o no confluyen, digamos, donde se separan estas dos miradas respecto al fenómeno de la migración. El proyecto de ley no contemplaba una posibilidad hasta ahora de que las personas que llegaran a la frontera pudieran ingresar señalando que venían a buscar trabajo. Este permiso transitorio de búsqueda de trabajo precisamente está orientado en ese sentido y está en la línea de lo que nosotros mencionábamos. Es una realidad hoy día que la migración nace por razones económicas, por buscar mejores oportunidades de vida, por dejar atrás, ¿verdad?, situaciones muy complejas. Por lo tanto, creemos que ese tipo de visados lo que hace es reconocer una realidad regional y en la línea de lo que te decía al comienzo, permitir el ingreso regular de esas personas. La segunda indicación que también... ¿Y que se haya anunciado un veto previo, antes de cuando está en plena discusión legislativa? Bueno, nos llama la atención, la verdad. El anunciar un veto previo antes de que se promulgue la ley es más bien un llamado, ¿cierto?, que a nosotros nos cuestiona bastante, pero además el veto, la institución del veto lo que hace es anular o provocar, digamos, que esa mayoría finalmente, que es la que apruebe, si es que se aprueba ese articulado, no prevalezca.
porque el veto lo que hace es que le exige al Congreso, para insistir en ese articulado, que se apruebe por los 2/3, y eso significa entonces que no se respeta la decisión de la mayoría, sino que finalmente se aprueba la decisión de quien veta. Macarena, ¿qué pasa o cómo lo ven ustedes con una legislación de esta magnitud, más allá de que se vaya acotando la discusión propiamente tal y que tenga que salir pronto? ¿Qué pasa o cómo cambia la vida en lo concreto a las personas con ciudadanía extranjera que están en nuestro país o a aquellos que van a buscar a un corto o mediano plazo mejores expectativas en Chile? Mira, eso es muy interesante. Como la mayoría de las leyes, no es que el aprobar una nueva ley significa que al día siguiente las personas van a estar en una condición distinta. Lo que sí va a significar esta ley es muchos cambios importantes en el mediano y en el largo plazo. En principio, una institucionalidad mucho más potente para responder a este fenómeno migratorio que se vive en todos los países, que es un fenómeno global. En el caso de Chile teníamos una institucionalidad muy pequeña, ¿verdad? El Departamento de Extranjería crece ahora como un servicio nacional de migraciones, con oficinas, con representación en cada una de las regiones. Y eso esperamos que sea muy positivo en la vida de las personas, porque va a permitir entregar una respuesta en tiempos más razonables. Hoy día los tiempos de espera son muy largos, y ese tiempo de espera, que para una persona en condiciones normales es un tiempo de espera solamente, para las personas migrantes significa una afectación de sus derechos. Tú sabes, hoy día para hacer cualquier trámite, el más simple, necesitas, ¿verdad?, tu documentación, tu carnet de identidad. Una persona que postula a un visado y espera un tiempo excesivo, no puede ejercer o se ven afectados su vida diaria de manera muy importante. Una nueva ley va a significar una mejora. Macarena, ¿qué pasa, por ejemplo, disculpa, pero en la zona fronteriza? Porque hemos hablado en estos mismos espacios con autoridades de zonas limítrofes o fronterizas en el norte del país, por ejemplo, donde se ha aumentado, sobre todo los 2 últimos años, el ingreso informal o irregular. Llega, y esto se concreta con personas en las calles sin trabajo, madres con sus hijos, donde vinieron a buscar mejor suerte, no la han encontrado, ni siquiera hay disponibilidad o infraestructura, en fin, en esas zonas que se vive distinto la migración a lo que podemos ver en Santiago o en otros lugares, quizás en ciudades más grandes. Sin duda, eso es algo innegable, Frecia. Si nosotros miramos, hacemos una revisión de los últimos 10 años de los ingresos de manera irregular, en los últimos 2 se concentra el 50% del ingreso irregular. Esa es una alerta evidente, y que nosotros hemos hecho un llamado hace mucho tiempo. En la medida en que tú estableces más restricciones, mayor es el caso del ingreso irregular. Ocurre en países con grandes flujos migratorios, como puede ser Estados Unidos, y nos ocurre a nosotros. El visto de turismo para la población dominicana en un comienzo, luego para la población haitiana y hoy día para la población venezolana, ha tenido una consecuencia directa en el ingreso irregular de esas personas. Más que referirme al aumento, digamos, o sea, sí, efectivamente se ve un aumento, pero además ese ingreso irregular es muy dañino para el proceso mismo. A esas personas les va a costar mucho más encontrar trabajo que a una persona que se encuentra de manera regular en el país. Van a deambular, como tú dices, van a ser mucho más evidentes que alguien que ingresa de manera regular y puede buscar un trabajo y condiciones de vida en normalidad. Macarena, solo para terminar y muy cortito, ¿qué les dirías a aquellas personas o sectores que afirman que pueden venir personas de afuera a quitar el trabajo o a colapsar un sistema de salud que ya lo hemos visto casi al límite en esta época de pandemia respecto a la discusión de la ley de migración en estos días? Bueno, es difícil hoy día plantearlo. Yo creo que además la discusión de la ley, con discusión inmediata de una ley en un proceso, en medio de una pandemia, probablemente no es el mejor de los escenarios. Pero precisamente creo que el llamado es a la calma, a mirar los procesos de manera mucho más amplia y más
extensa, tenemos estudios muy serios que prueban y que acreditan que efectivamente el empleo no se ha visto afectado por el aumento de la migración. Hay estudios recientes de profesores e investigadores de la Universidad Católica que dan cuenta de lo mismo. En el mundo entero, la migración presenta otros beneficios y otras características que hacen muy necesaria el reconocimiento de estos flujos migratorios en los países. No quedarnos en el temor, ¿verdad?, en estas amenazas de que el diluvio va a venir, porque la verdad es que las cifras, los datos dan cuenta de que los procesos migratorios son mucho más beneficiosos para los países de lo que son estas alarmas, a veces un poco más bien creadas más que fundadas en la realidad. Macarena Rodríguez, muchísimas gracias por haber hablado con CNN. Que estés muy bien. A ti, Frecia, gracias. Adiós.